Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar en el mundo donde estén. Esta es otra actividad más en el marco del Festín Mundial de la Insurgencia Cultural. En este caso con compañeros de Guayaquil y de Quito, a quienes damos la bienvenida y a quienes agradecemos en este homenaje, digamos, que se realiza en 75 países del mundo al compañero, digamos, poeta Federico García Lorca y a todos los trabajadores de la cultura que han dado la vida por un mundo mejor. Así que, bueno, recibimos a Alcino Ramírez, que es quien va a coordinar. Alcino, te dejamos en la coordinación. Muchas gracias por tu participación, por la coordinación, por la organización de esta actividad. Un abrazo grande, bienvenido a vos y a todos los compañeros y compañeras que van a participar. Bueno, muchas gracias por el acto, el cual tiene una gran importancia para todos los que hacemos cultura y arte, y estamos comprometidos también de alguna manera con lo que es la lucha social, de la cual nuestros dos homenajeados hicieron una gran gala durante sus vidas, ¿no? El acto se va a dividir en tres partes. En una primera parte vamos a hacer como una reseña de lo que fue la vida de ellos. En la segunda parte vamos a recitar algo de la producción poética de ellos. Y en la última parte vamos a hablar sobre la poesía nuestra, como el homenaje hacia ellos, ¿no? Entonces, para la apertura, lo que quisiera decir es que antes de iniciar con el acto al cual hemos sido convocados, permítanme expresar un profundo agradecimiento al Frente Internacional de Escritores por la Libertad y a Leonardo Herman por el espacio cedido para homenajear a dos figuras de la poética y la lucha social, el inmenso García Lorca y la gran Aurora Estrada. No quiero con esta apertura restar tiempo a los análisis que cada poeta exponga en esta tarde o noche, pero sí deseo resaltar el hecho de la necesidad, de la urgencia, de espacios como este donde se exalte la memoria de nuestros antecedentes culturales y artísticos. La lucha social no acabará nunca, pues forma parte de la dinámica de la vida, mientras estemos insertos en un sistema que asfixia. Entonces decidamos alzar nuestras voces. Como primera intervención, vamos a tener a la poeta Anabel Erazo Villalta, que es de la ciudad de Quito, es docente, escritora, es licenciada en Ciencias de la Educación, culminó sus estudios de la especialización de Letras y Castellano en la PUCHE de la ciudad de Quito, con una gran vocación para educar niños y adolescentes, escritora de narrativa y poesía, ha obtenido premios y reconocimientos en el área literaria. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores de la Casa de la Cultura, autora del libro El palpitar de los espíritus y del poemario Brújula sin tiempo. No le resto más tiempo a ella y le damos paso. Muchas gracias, Alcino. Buenas noches a todos. Me llena pues de una inmensa emoción estar en este significativo encuentro de homenaje y poesía. Un saludo fraterno desde Ecuador. Muchas gracias a Leonardo Herman y a la Insurgencia 75 pues por esta invitación. Iniciaré el presente homenaje a Federico García Lorca con la siguiente frase. Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima. Lorca, de su obra de teatro, Bodas de Sangre. El solo hecho de nombrar a Federico García Lorca conlleva a ubicarle en uno de los lugares más ilustres de nuestra época. Además, conlleva a recrear sus obras emblemáticas desde lo cotidiano.
la algarabía, la sensualidad, la vida, la tragedia y la muerte. Poeta sensible, ser maravilloso que vivió de forma tan intensa como fugaz. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898. Y a sus 38 años su vida se truncó. Un 16 de agosto de 1936, vilmente fusilado durante la Guerra Civil Española, frente a su tendencia al sistema político republicano como por su orientación homosexual. Lorca, poeta e ilustre español, integró magistralmente la generación del 27. La vida y las experiencias de este personaje único y admirable se reflejan en su grandiosa producción literaria, que se puede identificar mediante farsas, comedias, tragedias y el drama modernista que tuvo gran influencia del teatro de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Miguel de Unamuno, de Antonio Machado, entre otros. Obras que determinaron su inspiración poética en el drama, en el realismo, evocadores de armonía, sentidos desde la presencia mágica de la luna, como la muerte rondando desde el firmamento, los peces, los caballos, en un cabalgar de sensualidad y pecado en la casada infiel, o la presencia de metáforas y alegorías que hacen alusión a la belleza, a la fecundidad, a la esterilidad, en la obra que nos deja cierta desolación, Yerma, en 1934. Entremezclada de tradiciones y leyendas, de música, colores que se iluminan en un puñado de poemas que exaltan el lirismo y lo dramático, junto a aquellos cantos y la guitarra que ahora podemos nosotros añorar en El romancero gitano, editado en 1928. El luto y el denigrar a la mujer en una sociedad del fanatismo religioso, imagen tradicional de la sociedad española, se destaca con vehemencia en su magistral obra La casa de Bernarda Alba, en 1936. La presencia del desamor, la traición, encerrados en los puñales, navajas y cuchillos que anteceden a un ambiente lúgubre de muerte en Bodas de Sangre, en 1931. ¿Y cómo olvidar los 35 poemas cuando Lorca, en su ir, le golpea aún más el ser testigo de la deshumanización, la injusticia, la angustia y la aversión frente a un mundo convulsionado de cambios económicos y sociales? Se siente el abandono y la agonía de un hombre solitario que clama la justicia desde todos los rincones de la tierra, como un poeta en New York en 1929 y 1930. En la producción literaria también encontramos ciertas obras como libros de poemas, poemas del Cantejondo y Oda a Salvador Dalí. Sin duda alguna, García Lorca es un referente en el campo de las letras con un estilo sencillo que se envuelve sutilmente de metáforas, sinestesias y aquellos símbolos que trasladan aquellas temáticas cargadas de obsesión, de dolor, vida, muerte, amor, traición. De esta forma, nuestro homenaje a nuestro poeta se luce en sus poemas que exaltan a las tradiciones y en aquel sentir popular que se fusiona con la sensibilidad y la ira, como magistralmente Federico García Lorca logró hacerlo. Voy a leer un poema que escribí a Federico García Lorca. Poeta, eres de la luna eterna, de la luz y la muerte. Tu piel morena de campos errantes cabalgaste desde la aurora con el olor a rancio de los gitanos, con la penumbra en la alcoba, sin el canto de los gallos. Poeta de los peces, de la navaja y la sombra, te recuerdo en mi nostalgia con la niña que huye y canta, con las mujeres de mis campos de piel ahumada como Soledad Montoya. Poeta, eres del fuego, el frío que apasiona, de la sinrazón de Dalí en sus lienzos, de las flautas de maderas en Cadaqués, en tus versos que flamean de amor, en cada pez que saltó en la ribera. Poeta, eres de la guitarra, eres mi poeta libertario,
Eres Lorca, el poeta de los cabellos largos, con el conjuro en tus labios que clamaron a los rascacielos bajo tu luna de luto, con la música de Andalucía y la triste pena de los gitanos. Muchas gracias. Bueno, como un par de compañeros no llegan aún, entonces vamos a dar paso a la compañera Sandra Galarza. Sandra es de la ciudad de Quito también, es abogada, escritora, artesana, voluntaria y defensora de los derechos humanos. Fue parte del grupo literario La Fábrica, dirigida por Luis Marte. Ha participado con sus relatos en el proyecto podcast El Buen Cruel por el boom de la letra iberoamericana. Fue invitada a participar en el canal Rincón Poético con sus poemas Valdivia y Aedes aegypti. Es gestora cultural y administradora del grupo literario Wabi Sabi de literatura japonesa. Sandra, a ti te damos el paso en este instante. Buenas tardes, querida comunidad. Me siento muy halagada y honrada en poder tratar algo breve sobre el gran poeta que nos asombra, que nos vibra y que nos da algo tan importante, la lucha y la reivindicación. A continuación, algo muy breve sobre su trabajo, sobre su pensamiento. Federico García Lorca. Hace 85 años que Federico García Lorca dejó de existir. En este tiempo seguimos preguntándonos cómo un ser humano tuvo tanta magnificencia para desarrollar un proceso creativo, literario, social e inmortal. Para los que hemos entendido, vivido, sentido y vibrado con sus letras, nos queda todavía por conocer al ser humano, sus ideales y al dramaturgo. Falta de luz. Volvamos al pasado por un instante. Lorca expresaba en el discurso de inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros en 1931. Yo solo ataco aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está, que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlo en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. En esta pandemia seguimos con hambre. Las reivindicaciones económicas y culturales tienen la misma raíz. Somos seres que nos autoexplotamos. Lorca se sorprendería al conocer que en 2021 el ser humano es un ser digital que consume likes para ensalzar su espíritu. Una sociedad hiperproductiva que conduce a un agotamiento individual, tal como lo plantearía el filósofo coreano Byung-Chul Han. ¿Nos habremos convertido en esclavos de una terrible organización social? Ahora no somos ciudadanos, sino consumidores. Siguiendo el discurso de Lorca, yo tengo mucho más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su corazón fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son sus libros, muchos libros, los que necesita. ¿Y dónde están estos libros? Según un informe de las Naciones Unidas, 4.000 millones de personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a Internet. ¿Dónde están los libros? La mayoría de libros y editoriales migraron a las plataformas virtuales, pero los hombres y mujeres con ansia de saber sin tener los medios. Los espacios físicos, librerías locales y barriales cierran sus puertas por la crisis económica. ¿Dónde están ahora los lectores? Continúo con el discurso de Lorca. Ya ha dicho el gran Méndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el tema de la República debe ser cultura,
Cultura, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de la luz. La fe sigue en un ostracismo, falta la luz, la cultura, el puente de acceso a lo bello. Lorca, ¿cuál sería tu respuesta en 2021? Tal vez, entre el amor y el odio, existe un chaquiñán espeso que nos carcome la vida. El rol del dramaturgo. Lorca fue un hombre de fácil diálogo, según los amigos cercanos en su época. Una fuerza desbordada de imaginación y simpatía eran las palabras con las que le recordaba José Antonio Rubio, compañero de la residencia estudiantil. Un ser como de niño grande y juguetón, acotaba Carmen García. Ideas tomadas de la obra de García Lorca y La Barraca, el Grupo 27, Santander, de los autores Cecilia Balbuena Morán y Benito Madariaga de la Campa. En el ejercicio como dramaturgo tenía la astucia de eliminar escenas de teatro de difícil comprensión. Leía con suma habilidad la literatura clásica. Conocía los personajes, los representaba, los vivía. Posteriormente escogía el elenco. En las tardes previas a la presentación se reunía con los estudiantes de arquitectura y de ingeniería para mejorar las técnicas del movimiento, de las luces en el escenario. Brillaba con luz propia, incluso cuando presentaba la obra. Una persona del pueblo que gustaba recrearse con el desarrollo de cada escena. Los amigos cercanos y que fueron parte de La Barraca comprendieron su existencialismo, la vida y la muerte, y la simbología en su obra. Una extraña fascinación profunda entre la naturaleza y el ser que le acompañó desde su niñez. Escenario. Desde 1931, una idea le rondaba la mente, armar un teatro itinerante para el pueblo. En su estancia en la residencia de estudiantes de Madrid, Lorca conoció a los vanguardistas europeos y americanos. Así pudo adentrarse a los movimientos del dadaísmo y el surrealismo, que sumado a sus propias interpretaciones y conocimientos de la literatura clásica de Lope de Vega y Calderón, dieron como resultado un estilo único. El mismo Lorca comentaba años más tarde que sentía predilección por la tragedia griega latina. A partir de esos espacios decidió llevar el teatro al pueblo como un homenaje de libertad y reivindicación. Los espectadores de su obra serían los más humildes, el montaje no sería para un público privilegiado. Asimismo, la influencia surrealista del surrealismo de Dalí, sumado a la amistad de Buñuel y Jiménez, dieron como resultado la gestión del proyecto La Barraca. El proyecto fue presentado y aprobado en la Unión Federal de Estudiantes Hispanos. Presidente Arturo Sáenz Calzada se inauguró en el verano de 1932 en Burgos de Osma y el 25 de octubre se presentó en Madrid en el Paraninfo de la Universidad Central. En la escenografía colaboraron estudiantes de filosofía y arquitectura y también sus grandes amigos, Eduardo Ugarte, con quien hizo la codirección, Benjamín Palencia, quien realizó, el logotipo con el que se presentaba La Barraca, Santiago Tañón, Ramón Gaya y Alfonso Ponce de León. Las presentaciones eran subvencionadas por el Ministerio de Instrucción Público, a cargo de Fernando de los Ríos, a quienes le denominaban ministro protector. La Barraca era una compañía de teatro universitario, ambulante y gratuito, que recorrería los caminos de Galicia y Asturias. Desde 1933 a 1935 se realizarían importantes presentaciones, entre ellas La Tierra de Albert González de Antonio Machado y Fuente Ovejuna, de Lope de Vega en 1933, y la conmemoración de Lope en el tercer centenario de su muerte en 1935. Posterior, su viaje a América del Sur, en una gira a Montevideo y Buenos Aires, hizo que pueda presentar la obra Bodas de Sangre, María Pineda y La Zapatera Prodigiosa. Al llegar a América del Sur se asombró de la popularidad y de la atención del pueblo a su obra. Fue en Buenos Aires la ciudad que lo acogió y de cierta forma también le permitió la independencia económica. A su regreso a España en 1934, dio con el tema de que fallece por una cornada el torero Ignacio Sánchez Mejía, quien era amigo cercano, al cual le dedicó
unas elegías laicas. El 29 de diciembre de 1934 estrenaron la obra Yerma, y la noche del 12 de diciembre de 1935 se estrenó Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores. Aquí cabe destacar algo especial que pasó en Camerino. Antes de presentar cada una de las obras o de las funciones, tanto Lorca como Margarita Xirgu, que era la actriz, empezaron a recibir un mágico ramo de flores. Tiempo después develaron este pequeño secreto y lo hizo directamente Lorca al escritor Arturo Serrano, cuando mencionó: esto es la revolución. Los sindicatos de floristas vienen a traerme flores a mí, al poeta. ¿Te das cuenta de lo que es esto? El teatro errante como tal no era aceptado por la derecha española. Las críticas y calumnias incendiaron exhortando el cierre definitivo. La barraca fue considerado un instrumento de propaganda política, pues los espectadores, la mayoría del área rural, disfrutaban de las obras y comprendían la realidad de sus derechos. Los siguientes acontecimientos que pasaron en 1936 pues son de conocimiento público. Lorca fue fusilado. Su cuerpo fue enterrado junto a otros en una fosa común y está desaparecido hasta el día de hoy. Al final, solo me queda mencionar, la cultura al servicio del pueblo sería uno de los elementos reales que motivó el asesinato, muerte y posterior desaparición de Federico García Lorca, mas no los pretextos de ser espía ruso o su orientación sexual. La lucha por la reivindicación continúa. Gracias. El cronograma, ahora les voy a presentar a una poeta que es la doctora Rosario de Fátima Almea Suárez. Es una poeta, crítica literaria, investigadora y gestora cultural. Escribe ensayo y poesía en una línea reflexiva y social. Ha publicado algunos textos en esos dos géneros. Realiza una investigación asidua sobre la antropología y la estética latinoamericana. Mantiene algunos proyectos online para darle oralidad y permanencia a la poesía ecuatoriana. Y acoto yo también que creo que es la persona que más sabe sobre la vida de Aurora Estrada aquí en nuestro país. Así que le damos paso a ella para escuchar su intervención. Muy buenas noches con todas las personas que están de manera virtual y también a los compañeros de mesa que con sus exposiciones han ayudado a este meeting mundial de insurgencia a través de la cultura. Para mí es un honor hablar de la poeta Aurora Estrada y Ayala, una de las poetas que el Ecuador tuvo a principios del siglo pasado. Como su producción comienza a edad muy joven, ella nació en 1901 y su producción comienza a sus 17 años y es cuando comienza a publicar en un periódico de su pueblo natal, que es Pueblo Viejo. A partir de eso, gracias a sus estudios realizados en la ciudad de Guayaquil y luego en la ciudad de Quito, obtiene, como pocas veces lo lograría una mujer de su época, estudiar en la universidad. Su opción por el magisterio le lleva a la ciudad de Quito. Sin embargo, su amor por las letras, por la literatura, le hacen producir mucho de su poesía, ¿sí? Con una línea, primero postmodernista, es una de las primeras mujeres que va a optar por esa línea postmoderna en la historia de la literatura ecuatoriana. Si nosotros analizamos su primer texto, que es publicado en 1925, vamos a notar dos líneas que van a ser relevantes en su intervención literaria, y es la construcción de una voz autónoma
creada desde una visión femenina, con una proyección hacia un cambio en la estética o en la visión de la estética de la época. En su texto como El incienso y en su segundo texto que está incluido o que está publicado el mismo año, que es Bajo la mirada de Dios, su optación es, en el primero, realizar una reflexión sobre lo que es la identidad de una voz literaria frente a la reacción o frente a lo que es la existencia del ser humano. Reflexionar sobre lo que es la función de poeta, en especial desde una voz femenina, para construir lo que se denomina una reflexión. Es una de las primeras poetas que van a utilizar la poesía para reflexionar y no solamente para refractar lo que es un sentimiento, que era lo que en el siglo XIX se heredó como algo canónico, donde la mujer debía construir una poesía sentimental, donde ella o la voz poética creada debía ensalzar su función de ángel del hogar y cuya poética no tenía relación con la función de pensar, ya que si recordamos en el siglo XIX la tradición de la poesía estaba encaminada a ser producida únicamente por voces masculinas, ya que gramaticalmente la poesía fue feminizada y entonces se entablaba una relación sexualizada donde el poeta, ¿sí?, se relacionaba amatoriamente con la poesía. Entonces, para la mujer como voz creadora, la idea de hacerlo tenía sus cánones donde, como yo lo había dicho, tendían a lo sentimental, a depender siempre de una configuración creada desde una perspectiva masculina. Esta elaboración va a hacer que la verdadera voz femenina no surja ni siquiera con el modernismo, que es una época cuando el ser latinoamericano busca constituirse, sí, como heredero de España, pero con su propia voz literaria. Una de esas voces más renombradas la tenemos en Rubén Darío y en José Martí, las dos voces del modernismo que van a influir en lo que es el ethos del ser latinoamericano. Sin embargo, en esa época, más o menos en los años 20, hubo muchas voces femeninas que reaccionaron contra esta construcción de lo que es la mujer como ángel del hogar, la mujer como deslindada de la acción de reflexionar a través de la poesía. Entonces, una de esas voces latinoamericanas, conjuntamente con Juan de Barború, está Aurora Estrada y Ayala, una poeta ecuatoriana que con orgullo debemos mencionar que pertenece a este grupo que resignifica lo que es la tropología asignada a la voz femenina. Para ello, en su primer texto, Como el incienso, va a construirse una voz reflexiva, como lo había dicho, una voz que va a utilizar el soneto como manera de expresión, pero también va a existir una línea social, es decir, una reflexión sobre la situación social del ser humano dentro de una sociedad que comenzaba a ser fragmentada por intereses políticos y que podían ser evaluadas por una voz femenina. Si nosotros nos centramos en el texto de Bajo la mirada de Dios, donde ella se construye en cambio de una manera subjetiva, esta construcción va a determinar lo que es una proyección hacia lo que es construirse como mujer, como voz femenina, que tiene el derecho de autoinscribirse con su maternidad, con su feminidad, con su deseo de sentir. Ella es una de las pioneras en escribir textos
eróticos, con una belleza extraordinaria, con una metaforización que no tenía nada que ver con la tropología heredada desde la época provenzal, incluso desde épocas anteriores, donde la figura femenina era vista como un complemento subyugado, dependiente de una idea de totalidad, donde la presencia no estaba ejercida especialmente por la mujer, sino que era vista como una subalterna. Entonces, esta perspectiva diferencial va a crear en esta voz literaria ecuatoriana, Aurora Estrada y Ayala, una manera de construir la poesía donde va incluso a imbricarse con el deseo de proyectar en el verso, y para eso escoge el verso libre, para crear su poesía, donde está cargada de erotismo, de metáforas, que son alusiones, ¿sí?, hacia la construcción de un cuerpo deseante, es decir, un cuerpo que mira al otro cuerpo con deseo y ve la belleza masculina, ¿sí? Pero sin caer en exageraciones, porque en la época, ¿sí?, la visión de la mujer no estaba con el derecho de presentar su sentir. Entonces, esa proyección le hace que cambie sus metáforas, que utilice algunos de los símbolos tradicionales como la urna, la fuente, las copas, ¿sí?, para que puedan definir el cuerpo femenino, pero no como un cuerpo visto, sino un cuerpo que mira, ¿sí?, y que a la vez puede refractar, pero no con una visión de que va a haber un cambio de jerarquía, sino con una relación de paridades. Y en eso tiene mucho de la herencia amerindia, que en la época estaba naciendo esa reconstrucción y ese deseo por valorar la figura autóctona y amerindia de América. Entonces, su poesía también va a usar las transgresiones, y una de ellas podemos ver de manera visual en lo que es la elección de cierta grafía. Por ejemplo, va a elegir la I latina en vez de la Y, ya que su sonido es el real, ¿no? Entonces hay un montón de transgresiones que podemos leer en esta autora ecuatoriana y que están presentes en toda ese grupo femenino que va a irradiar ese deseo de un cambio para la inscripción o la autoinscripción de la figura femenina en América Latina. Y tenemos el orgullo de tenerla como pionera. Mil gracias por escuchar. Siguiendo con lo que es el cronograma, le voy a presentar al poeta Murialdo Chicaiza Loor, que es de la ciudad de Latacunga. Él es arquitecto y docente, ha publicado 2 poemarios, Un canto al amor en el 2016 y Gótico en el 2018. Es miembro de la Casa de la Cultura del Ecuador, extensión Conocoto. Varios de sus poemas están colgados en YouTube, leídos por el gestor cultural español Francisco Serrano. Algunos de sus poemas están publicados en 3 antologías poéticas de varios escritores de la provincia de Pichincha. Te doy paso, compañero, para que nos deleites con tu disertación. Gracias, compañeros. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar aquí presente en esta sala para compartir algo sobre la vida de Federico García Lorca. Bien, voy a analizar un poquito y hablar un poquito sobre la posición político-social que él tenía. Uno de los aspectos del poeta Federico García Lorca que han querido soslayar es su posición político-social. A través de mis lecturas sobre la vida y obra del poeta García Lorca, he descubierto que mantenía y fue consecuente con una clara posición e ideología socialista. Señalo aquí algunas de las razones para sustentar lo que acabo de decir. Uno de sus biógrafos, José Luis Cano, escribió, abro comillas,
Desde muy niño fue Federico generoso de corazón y sintió amor por los humildes y los desamparados. Su familia era de clase adinerada, cerré comillas. Su familia era de clase adinerada, pues poseían casas, terrenos y servidumbre. A pesar de eso, abro comillas, el mundo de las criadas es un mundo importante en la infancia de Federico, quien reconoció más de una vez en plena madurez de su vida y su arte la deuda que tenía contraída con Dolores la Colorina y Anilla la Juanera, que le enseñaron romances y canciones, versos dramáticos o alegres que despertaron su alma de poeta. Cierro comillas. Federico, cuando viajó a los Estados Unidos, fue testigo de todo lo inhumano del naciente capitalismo. Fue testigo de la pobreza de los afroamericanos, por ejemplo. Una vez dijo, abro comillas, el negro que está tan cerca de la naturaleza humana pura, ese negro que saca música hasta de los bolsillos. Fuera del arte negro no queda en los Estados Unidos más que mecánica y automatismo. Pocos días antes del estreno de Yerma, en una entrevista que le hace a Lardo Prats, dice, comillas, yo en este mundo siempre soy y seré partidario de los pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se las niega o se les niega. Federico García Lorca, en su ideología socialista, toma partido por el Frente Popular y contra el fascismo naciente en España. En cierta ocasión, ante un periodista de La Voz, dijo, comillas, el mundo está detenido ante la hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. El día que el hambre desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca más se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. Cierro comillas. En otra ocasión dijo, yo nunca seré político, yo soy revolucionario, porque no hay verdadero poeta que no sea revolucionario. En el discurso de Federico ante la inauguración de la Biblioteca Pública de Fuente Vaqueros en septiembre de 1931, al hablar sobre la importancia de los libros para el ser humano, declara que El Capital de Carlos Marx es un gran libro y lo nombra 2 veces en su discurso. Y junto a otros, comillas, están conformes a un punto de amor a la humanidad y elevación del espíritu. Y al final, todas se confunden y abrazan en un ideal supremo. Cierro comillas. Otra frase de este discurso que vale la pena rescatarse es que, abro comillas, las revoluciones se hacen con libros. Y seguidamente nombra a Lenin, el líder de la revolución rusa, como el gran Lenin, y que es preciso que los pueblos lean para que aprendan no solo el verdadero sentido de la libertad, sino el sentido actual de la comprensión mutua y de la vida. Por estas razones, no es de extrañar que los fascistas españoles hayan fusilado a Federico García Lorca sin saber que su poesía y su vida permanecerán en el tiempo como un claro ejemplo de insurgencia. La insurgencia necesaria
que algún día nos llevará a la justicia y a la libertad. Muchas gracias. La intervención va a estar la mía. Me presento, soy Alcindo Ramírez, soy de la ciudad de Guayaquil, soy ingeniero de profesión, gestor cultural y poeta. Soy el creador de la Asociación Cultural Aurora y tengo una mención de honor en el Concurso Nacional de Poesía David Ledesma. He participado en antologías y publicaciones de Brasil, México, Chile, España. He estado invitado a algunos festivales, ¿no? Y poseo un poemario que se denominó El hombre fragmentado, que está registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y existen dos más que están en construcción. Yo les voy a hablar un poco sobre el papel de Aurora Estrada en la lucha social. Aurora Estrada se desempeña como docente, creadora y directora de revistas y suplementos literarios, ensayista política y social, poeta y feminista, que nace con el siglo XX en un ambiente de profundas transformaciones políticas y sociales para el Ecuador, iniciadas con el liberalismo, donde se democratiza la enseñanza. Existe un crecimiento de la clase media y las ideas marxistas agitan a los obreros y a una intelectualidad que nacía bajo las ideas del socialismo, pero donde aún se mantenían las privaciones y los prejuicios hacia la mujer. Aurora Estrada se incluye inmediatamente en la política, llevada de la mano del arte y la cultura en un ambiente posmodernista donde se destacan también junto a ella otros nombres como de la talla de Jorge Carrera Andrade, Alfredo Gangotena y Gonzalo Escudero. La poesía de Aurora es intensa y profundamente sensible ante la injusticia humana. Es rebelde y dura y hermosamente diseñada. Su poesía política, a decir de algunos estudiosos, detalla la amargura del obrero indígena y el colonialismo que termina afectando sus cuerpos y extinguiendo la belleza en esa conexión humana con la naturaleza. Usa a la madre como simbología emocional contra la injusticia del mundo y a su vez incorpora plenamente la corporalidad de la mujer. Su poesía social condena las condiciones en que los trabajadores indígenas viven y se desarrollan y contrapone la América originaria con el colonialismo que traen las humeantes industrias extranjeras. A través de su poesía, el lector puede establecer una íntima conexión con el sufrimiento del obrero y el desposeído, sin abandonar la delicadeza de la palabra y su belleza en un mundo donde la injusticia de la vida, cualquiera podría pensar que la poesía es inútil y volátil. Colabora en la revista Hermes y luego participa en la revista Singulis, que está dirigida por el gran poeta Hugo Mayo. Un poeta que aún es incomprendido y desconocido para las nuevas generaciones y que fue un gran amigo de Aurora Estrada. La revista Orientación de Buenos Aires publica también sus poemas. A los 21 años, Aurora crea su propia revista llamada Proteo. En 1924 dirigió la sección literaria del periódico El Guante. Fue redactora de honor del diario El Universo y columnista de honor de la prestigiosa revista Vistazo. Por esta misma época, sin embargo, Aurora Estrada abandonó su arialismo inicial para arrojarse a la poesía social. Si bien hubo algunos antecedentes como su Canto de las Trabajadoras que dieron cuenta del perfil que progresivamente iría adquiriendo la joven, fue el asesinato en Cuba en 1929 de su amigo el activista venezolano Francisco Laguado Jaime, el factor determinante que convertiría a Aurora en una de las más acabadas representantes de la poesía política del Ecuador. En 1932 se traslada a Quito junto a su cónyuge Gustavo Ramírez Pérez
Estudia pedagogía en la Universidad Central y da clases en el Liceo Bolívar y en el Normal Manuela Cañizares. Y luego regresa a Guayaquil hacia 1950 para dar clases en el Colegio Aguirre Abad y en la Universidad de Guayaquil. Desde 1938 hasta la década de 1950 milita en la Alianza Femenina Ecuatoriana, AFE, organización que nace en un espacio que intenta aglutinar a mujeres de toda condición social con el único fin de encontrar soluciones a las condiciones de la mujer en la época y transformarse en la voz de más de la mitad de los ecuatorianos. AFE se conforma entonces con mujeres provenientes de la izquierda y del liberalismo. Y es allí donde Aurora Estrada, junto a mujeres de la talla de Nela Martínez, Dolores Cacuango, Zoila Ugarte, Matilde Hidalgo, entre otras, logran demandar el cumplimiento de derechos laborales, políticos y cívicos femeninos y logra llamar la atención al Estado con la autoridad de una voz pensada desde su condición de mujeres y su diferencia sexual. Desde esta visión hacen los pedidos para las reformas al Código del Trabajo, considerando las condiciones biológicas de las mujeres. Consiguen los permisos de maternidad, el derecho de igualdad de salarios, a igualdad de rendimiento. Emprendieron en la creación de centros de cultura femenina, la formación de una biblioteca y el establecimiento de una caja del socorro en caso de que sea requerida por las asociadas. Abogaron por la creación de comedores para mujeres trabajadoras e indigentes y el fomento en las cárceles de la enseñanza de alguna industria manual a las presas. Efectuaron campañas de alfabetización en el penal García Moreno de la ciudad de Quito, en las que participaron algunas socias de AFE e interesadas en colaborar en el proceso de enseñanza y de cuidado de los niños en las reclusas. Aurora Estrada se confirma como uno de los pilares de AFE, logrando en 1938 convertirse como parte de su junta consultiva. En 1944 fue su secretaria de Cultura, en 1945 fue su secretaria de Cultura y Divulgación Estética y en 1950 es designada como secretaria general de la organización y presidenta de la Unión de Mujeres del Guayas. Paralelamente continuó escribiendo un poemario infantil y algunos poemas sociales y políticos como J.G. White, inspirado en la difícil situación de los trabajadores de esta empresa contratada para realizar el alcantarillado y la pavimentación de la ciudad de Guayaquil. Y el poema Chaco, que está dedicado a la guerra fratricida entre Paraguay y Bolivia. Por esta misma época participó en la primera exposición del poema mural revolucionario organizado por el Sindicato de Escritores y Artistas del Ecuador y publicó su célebre artículo Misión de los Artistas Nuevos, en donde reafirmó su compromiso social y político como artista. En 1938 suscribió un manifiesto por la candidatura presidencial del comunista Ricardo Paredes, al mismo tiempo que dio a conocer su poema Vosotros que lloráis a vuestros muertos, escrito con motivo de la guerra civil en España y que consta en este poemario Nuestra España, y donde ella aparece como única representante femenina de la poesía de nuestro país. Aurora Estrada tuvo una participación activa en la gloriosa de 1944, leyendo su poema Canto al 28 de mayo en el Congreso de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, realizado en Quito y al que asistió como delegada. En ese mismo año, en 1944, presentó el poema URSS, en el que exaltaba la victoria del Ejército Rojo sobre las tropas nazis en la batalla de Stalingrado. Y algún tiempo más tarde, entre septiembre y noviembre, llevó a cabo una gira por los Estados Unidos junto con otros escritores de Latinoamérica, invitada por la Oficina de Coordinación Interamericana y personalmente por el presidente Franklin Roosevelt, en un reconocimiento público
a su lucha antifascista junto a otros destacados escritores latinoamericanos. En 1952 ingresó como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil y ya como una feminista de gran importancia, contribuyó a organizar la Unión de Mujeres del Guayas, desde cuyo seno promovió importantes movilizaciones por los derechos de la mujer, del niño y de la paz. Por estos años tuvo también una frustrada candidatura como senadora por la provincia de Los Ríos. En 1953 fue delegada a la primera conferencia latinoamericana de mujeres realizada en Río de Janeiro, donde además resultó electa como una de sus vicepresidentas. En 1955 concurrió como representante del Ecuador al primer Congreso Mundial de Madres efectuado en Suiza. Y en 1963, una vez concretado el golpe de Estado que llevó al poder al almirante Ramón Castro, la dictadura le arrebató la cátedra universitaria y una brigada militar allana su casa y quema todos sus libros. En consecuencia de este acto irracional, propio de las dictaduras que nos asolaron en los 60, en 1964 fue objeto de un desagravio por parte de sus colegas y amigos en Guayaquil, otorgándole la prestigiosa lira poética María Piedad Castillo de Levi. En 1966, una vez concluido el régimen militar, pudo dedicarse nuevamente a la docencia universitaria. El 8 de marzo de 1967, y mientras dictaba una conferencia sobre el Día Internacional de la Mujer, Aurora Estrada sufrió un derrame y perdió el conocimiento. De inmediato fue llevada a una clínica y allí estuvo en observación hasta su fallecimiento 4 días más tarde. La muerte de la artista causó una honda consternación en el ambiente intelectual y artístico ecuatoriano, motivando distintas expresiones de dolor ante su pérdida, como fue el Requiem para Aurora compuesto por su entrañable amigo Hugo Mayo, en tanto que el eminente escritor Benjamín Carrión la recordó de este modo. Hay en su poesía una honda preocupación por las fuerzas esenciales del hombre y de la especie, y al mismo tiempo una ternura cálida y fecunda, que le ha dado la mano y le ha enseñado los caminos de la revolución, a la que ha ido primeramente sentimental, femenina, maternal, para luego enardecer el tono del campo proletario y darle médula de lucha y sonar de batalla. Esto es lo que yo les podría relatar en cuanto a su lucha social. Ahora vamos a tener unas lecturas incorporadas de cada uno de los dos homenajeados en el día de hoy. Empezamos en el mismo orden, creo yo. Anabela, ¿estás lista para tu lectura? Sí, muchas gracias, Delcino. Bueno, voy a leer de Federico García Lorca, El romance de la luna luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de puro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos harían de tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Oye, huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua, el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la sumaya, ay, cómo canta el árbol. Por el cielo va la luna
con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando grito los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Voy a leer un poema que está dentro de Poeta en Nueva York, La Aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres, furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden, con sus huesos, que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto, la luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidos de un naufragio de sangre. De Poeta en Nueva York, Vals en las ramas. Cayó una hoja, y 2, y 3. Por la luna nadaba un pez. El agua duerme 1 hora y el mar blanco duerme 100. La dama estaba muerta en la rama. La monja cantaba dentro de la toronja. La niña iba por el pino de la piña y el pino buscaba la plumilla del trino, pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también, porque cayó una hoja, y 2, y 3, y una cabeza de cristal, y un violín de papel. Y la nieve podría con el mundo. Si la nieve durmiera un mes, y las ramas luchaban con el mundo, 1 a 1, 2 a 2, y 3 a 3. Oh duro marfil de carnes invisibles, oh golfo sin hormigas del amanecer, con mu de las ramas, con el ay de las damas, con el cro de las ranas y el glow amarillo de la miel. Llegará un torso de sombra coronado de laurel. Será el cielo para el viento duro como una pared, y las ramas desgajadas se irán bailando con él, 1 a 1, alrededor de la luna, 2 a 2, alrededor del sol, y 3 a 3, para que los marfiles se duerman bien. Muchas gracias. Cronograma creo que le tocaría a la compañera Sandra leer, ¿no? Buenas noches. Del libro Romancero Gitano, San Miguel. Se ven desde las barandas por el monte, 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 mulos y sombras de mulos, cargados de girasoles. Sus ojos en las umbrías se empañan de inmensa noche. En los recodos del aire cruje la aurora salobre. Un cielo de mulos blancos cierra sus ojos de azogue, dando a la quieta penumbra un final de corazones. Y el agua se pone fría para que nadie la toque, agua loca y descubierta por el monte, monte, monte. San Miguel, lleno de encajes en la alcoba de su torre, enseña sus bellos muslos ceñidos por los faroles. Arcángel domesticado en el gesto de las 12, finge una cólera dulce de plumas y ruiseñores. San Miguel canta en los vidrios, efebo de 3000 noches, fragante de agua colonia y lejano de las flores. El mar baila por la playa, un poema de balcones, las orillas de la luna pierden juncos, ganan voces. Vienen manolas comiendo semillas de girasoles, los culos grandes y ocultos como planetas de cobre. Vienen altos caballeros y damas de triste porte, morenas por la nostalgia y un ayer de ruiseñores.
Y el obispo de Manila, ciego de azafrán y pobre, dice misa con 2 filos para mujeres y hombres. San Miguel se estaba quieto en alcoba de su torre, con las enaguas cuajadas de espejitos y entre doces. San Miguel, rey de los globos y de los números nones, en el primor berberisco de gritos y admiradores. Muchas gracias. Y le toca a la compañera Rosario de Fátima. Voy a leer un poema de Aurora Estrada y Ayala, Nuestro canto. Recién se levanta sobre el mundo el alba de nuestro canto, recién nuestros pechos abiertos a la esperanza aprenden a entonar el himno afirmativo de la fe. Recién los hombres y las mujeres del trabajo clavamos en la rueda de los cantos el hierro agudo y fuerte de nuestra música intacta. Recién el astro bello y amado que sustenta en sus brazos nuestra angustia incorpora a la armonía de las cosas nuestra agonía. De los campos del mundo, donde junto con los pájaros se despiertan los trabajadores, de los campos de Europa, de Asia, de África y Oceanía, de América, donde nuestro Ecuador es apenas un triángulo verde, de los campos donde centenares de indios llevan escritas sobre sus espaldas la marca de los amos, de la tierra donde centenares de montubios que hicieron la riqueza de las haciendas se mueren de hambre, de los negros astros, de las minas, de los petroleras cuyos castillos enarbolan banderas imperiales, de las ciudades de ultramar, de los nuestros, donde los obreros pálidos y harapientos llevan las casas de los ricos y lleguen nuestra canción fortalecida. Ya los herreros, los mecánicos, los carpinteros, los albañiles, los trabajadores de todas las industrias que conquistan el pan con sus propias manos, los niños sin infancia que trabajan como los hombres, las mujeres que van a las fábricas, a los empleos, a las escuelas, las que día y noche mueven la rueda de las máquinas, las madres cuyos senos son exprimidos inútilmente por los niños hambrientos, las jóvenes cuyos amores alumbra la esperanza del mañana, nuestros hijos que se nutren del dolor callado, de la angustia por un día nuevo cuya visión agranda nuestros ojos. Nosotros, con nuestro canto, nuevos encendemos estrellas en la noche. Nuestro canto es la voz del amanecer, cuyos torres lanzan a los horizontes sus campaneos de gloria. Nuestro canto es la vanguardia luminosa que anuncia el despertar de millones de esclavos. Nuestro canto ha sido el ave de acerado pico, vencedora de los negros cisnes de la poesía burguesa. Nuestro canto tiene una música bárbara. Nuestro canto solloza, grita, ruge como el mar. Nuestro canto es el clarín de bronce con que los trabajadores saludan a la liberación. Seguimos y le damos el paso al compañero Murialdo. Voy a leer de Poeta en Nueva York el poema doble del lago Edén. Nuestro ganado pase, el viento expira, Garcilaso. Era mi voz antigua, ignorante de los densos jugos amargos. La adivino lamiendo mis pies bajo los frágiles helechos mojados. Hay voz antigua de mi amor, hay voz de mi verdad, hay voz de mi abierto costado, cuando todas las rosas manaban de mi lengua y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo. Estás aquí bebiendo mi sangre, bebiendo mi humor de niño pesado.
mientras mis ojos se quiebran en el viento con el aluminio y las voces de los borrachos. Déjame pasar la puerta donde Eva come hormigas y Adán fecunda peces deslumbrados. Déjame pasar, hombrecillo de los cuernos, al bosque de los desperezos y los alegrísimos saltos. Yo sé el uso más secreto que tiene un viejo alfiler oxidado y sé del horror de unos ojos despiertos sobre la superficie concreta del plato. Yo no quiero mundo ni sueño, voz divina. Quiero mi libertad, mi amor humano en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. Mi amor humano, esos perros marinos se persiguen y el viento acecha troncos descuidados. Oh, voz antigua, quema con tu lengua esta voz de hojalata y de talco. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Quiero llorar diciendo mi nombre, Rosa, niño y abeto a la orilla de este lago, para decir mi verdad de hombre de sangre, matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. No, no, yo no pregunto, yo deseo, voz mía libertada que me lames las manos. En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe la luna de castigo, el reloj encenizado. Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes y la bruma y el sueño y la muerte me estaban buscando allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios. Yo les voy a leer un poema de Aurora Estrada que se llama J.G. White y que pertenece precisamente a su época de poesía social. Zanjas, canales paralelos de las calles, a donde la miseria echa a los obreros, haraposos y anémicos de la ciudad palúdica, con la pala en las manos encallecidas y una alegría triste en su corazón. Zanjas, fauces múltiples del suelo urbano, donde se ven los hombres desde arriba como hervidero de gusanos. Ya no hay obreros limpios porque para conquistar el pan, ellos alquilan sus brazos por un salario de hambre y la consigna del silencio para evitar el paro. El calendario de la White es nuevo. Ella inventó para los trabajadores la semana de 4 días, porque ellos tienen hijos hambreados sin un trapo para sus carnes desnudas, y los echarían con su mugre a la calle si no pagaran el alquiler. J.G. White and Company. Los obreros cavan la tierra y abren las zanjas para tender los tubos, pero la pavimentación no llegará nunca hasta el suburbio. Después no habrá más zanjas. ¿Qué harán entonces los hombres semidesnudos que hoy empuñan las palas? Gracias. Como siguiente parte vamos a escuchar un par de videos hasta para que nos preparemos para la última intervención. Leonardo, si puedes dar paso a los videos, por favor.
pies al olvido de tanta vida corriendo. Es frío este día y sentido para quien viene perdiendo. Tengo mi mano al olvido, faena y fardo volviendo. Salta un poema curtido en calles de almas ardiendo. Traigo mis pies al olvido, con la memoria riñendo. Viejos los huesos cocidos, en este cuerpo que ofrendo. Hastiadas calles de huellas, de caras frías al viento, sangre llorada en el tiempo, carne olvidada en la mella. Traigo una historia de siglos, de vida, amor y costumbre. Son mis hermanos los tuyos, son tus recuerdos la lumbre. Son mis hermanos los tuyos, son tus recuerdos la lumbre. Y habitar en mis sienes, enseñar mi marcha, excusar mi ausencia. Oigo un rumor que transita mis genes, oigo en las calles ansiosas. Quiero decencia y habitar en mis sienes, enseñar mi marcha, excusar mi ausencia. Oigo rumores que transitan mis genes, oigo las calles ansiosas. Traigo una historia de siglos, de vida, amor y costumbre. Son mis hermanos los tuyos, son sus recuerdos de lumbre. Son mis hermanos los tuyos, son sus recuerdos la lumbre. Continuamos con el video, con otro video. Sí, ponlo de una vez, por favor. Bien, bien.
hermano, aprende a ser persona. Cuando mis hermanos no tengan alas rotas, cuando la esperanza regrese a nuestras vidas, cuando la matanza en el mundo se extinga. Cuando no haya muertes por tóxicos en el agua, pobre del oriente, que nadie les da la cara. Qué fácil decidir si hay más guerra con un saco y corbata. Mientras todos discuten, ay pobre de esas almas. Basta de causar más dolor, donde sepultaron el amor. Basta de indolencia, basta de mentiras, todos somos cómplices solapando tonterías. Basta de violencia, basta de mentiras, todos somos cómplices solapando porquerías. Solapando tonterías, solapando porquerías, solapando tonterías. Cuando los ilusos que creemos en un mundo nuevo abandonemos nuestros sueños, solo quedará este infierno. Basta de causar más dolor, donde sepultaron el amor. Basta de indolencia, basta de mentiras, todos somos cómplices solapando porquerías. Basta de violencia, basta de mentiras, todos somos cómplices solapando tonterías, solapando porquerías, solapando tonterías, solapando porquerías. Bueno, como última parte vamos a hacer una intervención de lo que es la poesía nuestra como un homenaje a Lorca y a Aurora Estrada, ¿no? Ruego, como para cumplir más o menos los tiempos, que lean uno o dos poemas que no sean tan extensos, ¿no? Y empezamos asimismo por nuestra compañera Anabel. Muchas gracias, Alcino. Luego de escuchar la hermosa voz, este sentimiento siempre libertario de Aurora Ramírez Góngora, pues bueno, es como que mi corazón y mis sentimientos están, estoy conmovida. Y bueno, voy a leer Indomables. Las guerreras caminantes de mis pueblos, piel y sangre, lava de los volcanes, con sus manos de raíces profundas, labriegas indomables de pajonales, indígenas de páramos y cascadas, de mazorcas bailarinas en la tierra, con el clamor del rondador de los Andes, gimen los pingullos en el aire, vuelan las tórtolas con el alba desnuda, con Dolores Cacuango en su choza tibia, de quechua altivo y estirpe ancestral, brama el cayambe la libertad. Tránsito a Maguaña de luz y Huasipungo, ronda con la brisa de la tarde sobre el sembrío de los campos, vasija de los maizales indígenas de los prados y del Inti Raymi. Gracias.
con Sandra. Bueno, muchas gracias por este espacio. Y el siguiente poema lo dedico a Aurora Ramírez Góngora, al Sino, que está presente aquí, que es su padre, y a toda la familia. Camil. Ella era la noche en el firmamento, la estrella, el rayo luminoso, la chiquilla que se deleitaba con los maternos abrazos y los arrullos de papá, la niña hermana, compañera, apasionada guerrera, sahariana revolucionaria. Ella era la mujer madre, la tierra fértil, la dadora de vida, semilla de guayaba, la trovadora ilusa con la esperanza de cambiar al mundo solo con amor. La escritora era ella, quien conjugaba los verbos amar, reír, cantar, llorar, luchar, querer y soñar. Ella, la cantautora, la voz sublime, la libertad, la magia blanca, la estrella fugaz en las dudosas memorias. ¿Dónde estás? ¿Cuál jardinero atrapó tu vuelo? Y voy a leer un poema más que lo dedico a Federico García Lorca, que se llama Tatuaje. No se vive el duelo solo con la muerte, también con la vida. Uno mismo se marca en el corazón tatuajes eternos. Somos exactos para encapsular el dolor, y si alguien pregunta, ¿te duele? Respondes, no. Mentira, en el fondo no duele, quema. Lo valioso sería decir la verdad, que uno está loco y emberrinchado, hastiado y eclipsado con la sombra de alguien que se fue. Los tatuajes de la piel se borran, los del corazón, si es que cicatrizan, los reaviva la palabra del ser amado o se hacen cenizas por el insulto al ser odiado. A veces quisiera ser el láser que eliminara los pasos de tu transitar. Maldita la hora en que tu nombre marqué en mi espalda. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Me siento muy conmovido en realidad por lo que leíste. Bueno, le damos paso a Rosario de Fátima con su creación. Un poema dedicado para Lorca de mi texto Homo sapiens sapiens. 301. Huesos guardados e idolatrados, tomados con sangrienta traición, amor no correspondido, espera tras espera, trampa cruzada en el espejo, por él, aun él, y no aun ella cada noche en su alcoba, ellos cada año más blancos, solo besos para los recuerdos sin carne. Otro poema de mi autoría, 171. Poemas perdidos en el trazo del viaje, atlántico devorador de tiempos de ayer, ahogados recuerdos olvidados, de mortalidad robada, nada, solo la soledad humana, solo el agua salando esas osamentas. Gracias. Compañero Murialdo. Gracias. Voy a leer un poemita que es un tanto irreverente, pero bueno. Oda a los burgueses. Oh burgueses que atesoran ilusiones y cosechan miserias para el otro, que aman las cosas livianas para llevar peso sobre sus hombros. Aman ustedes el orgullo de creer ser dueños de las verdades a su propia medida, como sus trajes, cómodos, acomodaticios. Temen perder lo ganado, se apoyan en dioses turbios y verdes para tenerlos de aliados infalibles, amuletos, sonajeros de oro
patas de conejo. Creen que nada debe cambiar, estatales, estáticos. Le temen al rojo, al desnudo que los acosa, al hambriento que les come, a los que miran a los ojos, a los que no creen en cielos ni ultramundos de triunfos y niebla. Detestan al filósofo que les acusa, ignoran a los verdaderos profetas, aman sus clubes inexpugnables, las jerarquías y los perfumes e inciensos. Leen lo que les justifica y les da inocencia ingenua. El NYT, ven CNN y la BBC, ignoran a los mapuches, nunca han oído de los tarahumaras, no entienden de raíces ni del sudor edificante del obrero. Piensan que Marx era un bebedor que aprendió a soñar en Múnich, que las barbas son satánicas, el pobre es un castigo de su dios Mamón, que la pereza es al obrero como el crimen al mendigo y al de color. Envidian a los magnates, emulan a los reyesuelos, leen poemas de amor en revistas llenas de comerciales, callan cuando deberían gritar las verdades a los sordos, juegan al golf y al bridge, toman vino con sus caballos, ven los atardeceres desde sus palacetes, no saben lo que es viajar en el metro, se arrodillan ante el FMI, les gusta la crema del jet set, compraron el paraíso y la eternidad, ya viejos dejan sus semillas y se marchan, casi sin ruido, al lugar al que siempre pertenecieron. Y yo voy a finalizar con dos poemas cortos, no es mucho. El primero se llama este poema del hombre. Más allá de la rompiente del polvo, más allá de la ceniza y los motores exhaustos, del cobre, del alquitrán, del silicio, más allá de las fatigas y las fronteras, de la tribu, la ciudad, la nación ensimismada, aún después de la fortuna y la miseria, del gran mercado y el pequeño abasto, las catedrales con sus vinos venosos y su marcado eco de pájaros habitantes, más allá de los cristos y los diablos, de la carne dormida, de dormitorios que sudan y matrimonios que tragan. Está ese hombre con el alma en llamas, con la pulpa agotada de un órgano en miseria que no comprende la muerte del pan y las cosas comunes. Tiene frío, sus nidos tienen sed, el viento cruza en su cuerpo transparente y luego la muerte, como el rito dulce de la ausencia. No sé si más allá exista una excusa para vivir muerto, para contar de grano en grano la sal que nace en las puertas de Dios. El hombre termina desnudo y azul, camina por los campos de hierba negra, pronuncia poemas heroicos y su mano sangra, escribe una memoria en el vientre abierto de las aves, canta. Y el otro, que es más pequeño aún, donde hallé el silencio. No estaba mi nombre, ni mi sombra, ni lluvia de universos violetas. Donde hallé el silencio, vi un cuerpo de bruces como toro muerto. Vi un ojo bañado de neón y pregunta. Me vi muerto y callado. No era necesario mi nombre. Tan solo escucho el agua en la cual me diluyo. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación nuestra como un homenaje a las figuras continentales de Lorca y de Aurora Estrada. Esperemos en el futuro que
proliferen este tipo de espacios que con el tiempo se vuelven cada vez más urgentes para la difusión de la cultura, el arte y de la lucha de los pueblos. Muchas gracias, Leonardo, por tu invitación. Muchas gracias a ustedes, compañeros y compañeras de Ecuador. Fundamentalmente, digamos, por sumarse a esta actividad y por el compromiso, ¿no? Porque esto requiere compromiso y trabajo, ¿no? Sinceramente, estamos trabajando, digamos, con 75 países en esta actividad, en este mitin mundial de la insurgencia cultural, y estamos fundamentalmente muy contentos, ¿no? Por la trascendencia que ha tomado. Sinceramente, digamos, su trabajo es un aporte, es un granito más de arena a esa cantidad de países, a esa cantidad de actividades que solamente en Latinoamérica estamos hablando de más de 700 trabajadores de la cultura involucrados en este trabajo. Así que muchas gracias. Y bueno, y seguiremos trabajando juntos, seguiremos haciendo cosas, porque la insurgencia cultural recién empieza. Así que un abrazo grande, hasta la victoria siempre. Y Un abrazo, muchas gracias, buenas noches.